Gracias y paz a vosotros, hermanos. Vamos a iniciar el estudio del capítulo 63 de Isaías. Recordando que el profeta Isaías, pues, es uno de los profetas mayores y uno de los profetas que tiene muchas profecías. Y en este capítulo 63 vamos a ver muchos símbolos y también vamos a ver profecías para el futuro, ¿verdad? Que estamos ahí y que para comprenderlo debemos haber estudiado algunas cosas nosotros. Para iniciar este capítulo 63 podemos diferenciar entre dos cosas para ver de qué está hablando Isaías, si de la segunda venida o del traslado de la iglesia. Le digo traslado de la iglesia porque muchos, la palabra rapto no existe. Bueno, no le llamemos rapto. El traslado de la iglesia, no. Son dos eventos. Ahora, ¿de cuáles de esos dos eventos está hablando Isaías acá? Entonces, en escatología tenemos que entender esto, y para los que nos ven por internet pueden buscar nuestros estudios bíblicos en Apocalipsis acerca de estos dos temas, tanto del rapto como la segunda venida del Señor. Ahora voy a hacer una aclaración sucinta nada más de esto. La segunda venida tiene que ver con Israel exclusivamente, y la segunda venida viene al final de la ira de Dios. Dios desata la ira para destruir a sus enemigos a fin de restablecer a Israel. Entonces, en la segunda venida, Israel va a ser restaurado, pero todos sus enemigos van a ser vencidos y el Señor va a estar en el Armagedón, el Monte de los Olivos, y hay un montón de eventos que hay que establecer ahí, ¿verdad? Entonces, pero es para hacer juicio y para que Israel reciba su perdón también en la segunda venida. Y es el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Es el cumplimiento de la semana 70. Entonces, ellos están al final de la ira, del Armagedón, y entonces Israel viene establecido. En el traslado de la iglesia, es antes de la ira de Dios, antes de que Dios desate la ira. Entonces Dios saca a su iglesia, ¿verdad? Es un evento diferente y ya no es para salvarlos, sino porque ya son salvos, y solo es para evitar la ira, ¿verdad? En eso. Ahora recordemos que durante estos términos hay 7 años importantes, 7 años en donde 3 y medio y 3 y medio, 3 y medio y 3 y medio. Entonces acá hay unos eventos, y por eso aquí hay mucha discusión teológica acerca de esto. ¿En qué momento viene la iglesia se va? Si se va acá, si se va a intermedio, o si se va acá al final. Realmente, ¿dónde se establece la ira de Dios? De acuerdo a Apocalipsis, ¿dónde desata Dios su ira? Porque no debemos de confundir eso. Durante estos 3 años y medio no hay ira de Dios. No hay ira de Dios ahí. Para nada. No sé, ustedes pueden buscar en Apocalipsis. En esos 3 años y medio no hay ira de Dios, ¿verdad? No establece. Todo es color de rosa durante eso. Y en los últimos 3 años y medio es al final que viene estableciendo la ira acá. Entonces la iglesia, lo que está claro dicho para la iglesia es que no está puesta para ira y no pasaría la ira de Dios. Esto podría ser en cualquier momento. Entonces, visto esto, podemos ver de qué va a hablar ahora Isaías, porque escatológicamente y simbólicamente Isaías en este capítulo 63 va a decirle a Israel y va a hablar de estos eventos. Entonces la iglesia debe entender de qué evento se está hablando cuando estamos en eso, si es el traslado de la iglesia al reino de Dios, o si es la segunda venida, que son dos cosas diferentes. La segunda venida está más claro para Israel, ¿verdad? Para restablecer todo y para establecer el reino. Cuando hablamos del reino, también voy a hacer esta introducción. Cuando hablamos del reino hay otra discusión, y por eso es interesante escudriñar las escrituras y ver la teología. Estamos hablando, miren, de 3 eventos: segunda venida, traslado de la iglesia, y ahora vamos a hablar del reino. Algunos se pelean si ya está establecido el reino de Dios o no está establecido el reino de Dios.
Bueno, yo confío en lo que Dios dice, no en lo que algunos interpretan. Entonces, lo que yo he encontrado nada más cuando Yeshua vino es que dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Se ha acercado. Entonces algunos dicen que Dios ya está reinando a la par del trono de Dios allá. Entonces el pleito está en que si ya está establecido el reino o no está establecido el reino. Como cristiano, si te preguntan eso, y dicen, no, yo solo tengo que creer. No, te pregunto, ¿está establecido el reino de Dios o no está establecido el reino de Dios? Ahora, ¿qué característica tiene el establecimiento del reino de Dios? Por lo cual yo no creería que esté establecido en este momento. Pero que Dios inició, acercó el reino y estableció en el Sermón del Monte todos los parámetros y el perfil de cómo se vive en el reino en el reino que va Dios a establecer. Pero hay unas características que Dios dijo. Vamos a poner una serpiente y un niño va a jugar con ella, como que es la cuerda, ¿verdad? Y no va a pasar nada. Vamos a poner un león con un cabrito, y dijo que en el reino todo eso, que no iba a haber nadie que muriera menos de 100 años, que todo iba a ser paz. Ahora pregunto, ¿todas esas características ya están? Entonces no está establecido el reino. No está establecido el reino. Porque dice de que los animales ya no van a comer carne. ¿Qué van a comer? Hermano, usted ha estudiado las escrituras con nosotros, hemos visto Apocalipsis. ¿Qué van a comer? Todos los asadones, todas las armas se van a convertir ¿en qué? En asadones. Todo va a ser paz, todo va a ser... Así estamos viviendo en este momento. Bueno, ahorita vemos al señor Trump con Persia, ¿verdad? En un conflicto que tienen allá, y yo no miro el cabrito, ni miro la paz, ni miro comiendo nada de todo eso. Entonces el reino realmente no está establecido, porque el reino van a ser 1000 años, y en esos 1000 años van a haber características. Israel va a ser restaurado, Israel va a recuperar todo el territorio que le fue prometido, Israel va a ser el centro de todo. ¿Ya es eso? No es eso. Entonces, ahí está la respuesta. Pero que sí se acercó el reino, sí, el Señor, cuando el hecho de que el Señor viniera, el reino de los cielos se acercó a la tierra. Y Él dijo cómo se podía vivir. Respeto la posición de cada quien. Eso es lo que está escrito. Entonces el conflicto sigue, igual que el calvinismo y el arminianismo. Siguen peleando. La verdad es que los dos tienen verdades. Entonces las cosas hay que verlas de los dos puntos de vista. Entonces estos eventos están acá. Ahora, ¿de qué eventos está hablando? Y vamos al capítulo 63 y veamos con todos estos temas que está hablando acá Isaías. Y dice, capítulo 63, verso 1. ¿Quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Borsa, con su ropa teñida de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Soy yo, el Señor, proclamando su salvación. Soy yo, el Señor, quien tiene el poder para salvar. Bueno, y viene la profecía y establece Isaías, dice primero, hace la pregunta, ¿quién es este que viene de Edom? Ahora vamos a hablar de Edom. Los edomitas, enemigos aférrimos de Israel, que llegarán hasta los últimos peleando, descendientes de Esaú. Esaú era hermano de Jacob. Entonces, este Edom es el gran enemigo de Israel. Y aquí Edom, y por eso estábamos hablando del Armagedón, estábamos hablando de la segunda venida, porque me es fácil entender ahora. Tal vez a ellos necesitaban mucha fe para hacerlo. Estamos hablando de hace 3000 años aproximadamente, o 2800 años, cuando Isaías estaba diciendo esto. Estas personas no tenían ni idea de lo que hoy sucede, pero nosotros sí. Ahora vamos a estudiar acá y vamos a ver qué dice. Bueno, el señor Trump dice en este momento, yo voy a dejar en la edad de piedra a los persas, es decir, voy a destruir. Ahora, él se siente con poder, pero imagínense el poder del que viene aquí. Dice, ¿quién es este que viene desde Edom? O sea, descendiente o representante de esto, dice Edom, desde la ciudad de Borsa, con su ropa teñida de rojo. Viene de destruir
Viene a destruir los enemigos de ¿quién? De Israel. ¿Y cuándo es que van a ser destruidos los enemigos de Israel? ¿Cuándo van a ser destruidos los enemigos de Israel? Nos volvemos a ubicar acá, por eso era necesario estar esto aquí. ¿Cuándo es que van a ser destruidos? Cuando Dios desate su ira. Y es que está hablando de ira, ropas manchadas de rojo. Dice, ¿quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Borsa, con sus ropas teñidas de rojo? Viene teñidas de rojo. ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el Todopoderoso? ¿Quién es el que viene a poner todos los enemigos al estrado de sus pies? Todo eso, iglesia, debemos de entenderlo nosotros. Entonces, es el Mesías cumpliendo en su segunda venida la destrucción de todos los enemigos de Israel. Es eso lo que dice el verso. Y la imagen que presenta, que es una imagen que ahora repugna, que ahora quieren ocultar todos los países modernos, lo quieren ocultar. No quieren que los niños vean sangre, que no vean violencia. Yo me da risa como en los Estados Unidos, bueno, yo no sé si es cierto en las películas, o no sé, pero en la realidad yo creo que algo de cierto es esto. Crían a los niños, revierta un mortero por allá, ¡boom! Y escuchó un niño que es gringo, ¡ay! 2 semanas de terapia con el psicólogo porque oyó el bombazo. Los hipotes nuestros reciben el bombazo, le revienta las manos, se las sacude y sigue reventando cohetes. No pasa nada, no pasa nada. Pero ellos de esta forma quieren ocultar el juicio de Dios, quieren ocultar el pago con sangre para la remisión de pecados y quieren vender un cristianismo, una iglesia sin cruz, sin juicio. Y hay una iglesia bien grande, Lakewood como que se llama, y este tipo que predica allí, se me olvida el nombre, pero él predica solo riéndose y nunca predica juicio. Él solo da charlas motivacionales y la iglesia está encantada. Entonces, como dice en Apocalipsis, no soportarán la sana doctrina y amontonarán maestros que les cuenten muchas fábulas bonitas. Entonces hay iglesias que quieren que les hablemos flores, rosas, pero acá dice cómo viene este teñido, ¿de qué viene? De rojo. Bueno, esa imagen me dice a mí, bueno, ¿cómo es esto? ¿Verdad? Porque no entienden que esto es símbolo de ¿qué? Es símbolo de juicio. ¿Cuántos esperamos el juicio de Dios? ¿Cuántos que están sufriendo dicen hasta cuándo Dios nos hará justicia? Mucha gente está sufriendo. Hoy fui a un entierro de un niño que nació y solo duró un par de meses y murió, de una compañera de trabajo. Pero me sentí con gozo porque soy algo cercano a esa familia y vi un varón, un joven que había perdido su hija. Su esposa ya no va a poder tener hijos. Intentaron con ese y Dios dijo no. Pero este varón, ahí en el cementerio, yo no sé si hubiera tenido las fuerzas. Estaba dando el testimonio, cantando, orando, predicando. Un joven hubiera querido que fuera mi hijo. Un joven con la fortaleza que solo el Espíritu Santo puede dar. Bueno, andaba acompañándonos otra compañera que había perdido a su hijo y bueno, y lloró ahí, que no era el de ella, pero ya le había pasado eso a ella. No soportó. Y él tuvo el valor de hablar, de dar testimonio, que esa era la voluntad de Dios, que su hijita había sido una guerrera y que había luchado 9 meses, porque justamente nació prematura y por esta fecha iba a cumplir los 9 meses para nacer y estaba muriendo. Pero el testimonio de este varón, solo el Espíritu Santo le podía dar la fuerza para estar hablando y diciendo gracias por acompañarme. La esposa inconsolable, es cristiana también,
los acompañaba el pastor, una iglesia pequeñita. Bueno, nosotros hicimos el mayor número de personas, el personal que fuimos. Pero se nota cuando alguien está lleno del Espíritu y no se quejaba de Dios, sino que agradecía. Agradecía en el dolor. Un dolor, ya no va a conocer hijos, ¿no? Y nosotros murmuramos de los chorompones que tenemos. Gracias a Dios que tenemos. Tal vez algo caminan para adelante o de lado, pero no, a veces no entendemos la bendición que Dios nos ha dado. Y los que no tienen desean. Israel tenía al Dios Todopoderoso y nunca entendió lo que tenía. Entonces ahora el juicio de Dios no va a ser burlado. Y la gente no quiere oír juicio. No queremos oír la palabra de juicio. Pero la iglesia no teme al juicio, porque ya fue perdonada. Nosotros no tenemos temor de que Cristo venga, porque no ocultamos nada, porque ya nos dispensó perdón. Así es que Él venga no nos sorprende, que Él venga no nos atemoriza. No sé, pero cuando estábamos pequeños, en mi hogar y habíamos cometido algo, y a veces mis papás iban a San Miguel o iban allá y habíamos cometido algo y sabíamos que nos iban a dar duro cuando vinieran, porque en mi tiempo se castigaba. Los hinchazos salían volando. Y no queríamos que viniéramos, que las horas se hicieran largas, porque sabíamos que al venir habíamos quebrado algo y nos iban a dar una tunda. Entonces, quienes tienen temor de la venida del Señor son los que están en deuda, los que no han sido perdonados. Pero en esta hora tú puedes ser perdonado, solo tienes que confiar en el sacrificio que Cristo hizo en el Monte Calvario por nuestras culpas y creer que te dispensa perdón con su sacrificio hecho ahí y alcanzar salvación. Para no tener temor, no tener temor. Este joven ahí en el cementerio, quizás lo asaltaron un poco las dudas y es razonable como a Job. Dijo, bueno, si muero y no hay nada después de la muerte, pues no perdí nada, dijo él. Pero si muero y de verdad está el infierno, pues hemos ganado todo, creyendo en el Señor. E invitó a la gente. Yo no hubiera podido quizá. Solo el Espíritu Santo y la esposa guindada, inconsolable de él. A veces no entendemos qué es habernos quitado de la ira de Dios, porque Dios no puede ser burlado y esta ira va a ser descargada con los desobedientes. Israel había caído en eso, pero en este caso él venía hablando de futuro, de la segunda venida, cuando Israel es restaurado, y la imagen que Isaías les está presentando es de un Dios victorioso, venciendo a todos los enemigos de Israel, descendientes de Edom, para restablecer a Israel y entregarle la tierra que le corresponde y comenzar el reino. Por eso estos términos son importantes. Porque después de que Dios venza a los enemigos, se vaya al Armagedón y luego al Monte de los Olivos y luego la restauración del templo, ¿qué va a pasar? Inicia el milenio, el reino de Dios, al que anhelaban todos los judíos entrar, a los que anhelan los judíos entrar. Entonces, la imagen que está presentando Isaías es de juicio contra los enemigos de Israel y enemigos por ende de Dios. Viene teñido y le hace otra pregunta en el verso 1: ¿quién es este que lleva? Y para que no te confundas quién es, lleva vestiduras reales. Es un rey, vestiduras reales, y marcha en su fuerza. Gloria a Dios por eso. Y si no entendiste quién era, dice: soy yo, Adonai, el Señor, proclamando su salvación. Soy yo, Adonai, el Señor, quien tiene el poder para
salvar. Acá está Isaías profetizándole a Israel: es tu Señor, es el Señor que te va a salvar, que va a vencer a tus enemigos. Es Él el que está haciendo esto. Verso 2. Otra pregunta. La profecía tiene otra pregunta. Y dice: ¿por qué están tan rojas tu ropa, como si hubieras estado pisando uvas? Nosotros, como no conocemos lo que son los huertos, no conocemos cómo se hacía el vino antes, pero se echaban todos los racimos de uvas en un tonel de madera y metían personas y aplastaban las uvas hasta que sacaban el jugo y destrozaban todos estos racimos de uva. Esta es la imagen que está vendiendo y que conocen los judíos en los lagares de cómo se hace el vino, pero para hacer el vino hay que destruir las uvas, hay que exprimirlas hasta sacar el jugo. Entonces dice: ¿por qué están tan rojas tus ropas, como si hubieras estado pisando uvas? La imagen es de estar en este tonel aplastando. Pero ¿quiénes son las uvas? Todos los descendientes de Edom, los enemigos de Israel, los enemigos de Dios, que Dios viene a enjuiciar por no haber recibido el perdón extendido por Él. No sé si tú quieras estar allí y recibir la ira, pero ¿quiénes van a recibir la ira de Dios? Cuando hablamos de la ira de Dios aquí y el juicio, estamos hablando entonces ¿de qué? De la segunda venida. De la segunda venida. Este es un trato entre Israel, los enemigos de Israel, y Dios. La iglesia está en nuestro otro lado. La iglesia es otro trato. Es otro trato. Por eso puse estos términos aquí, para poder entender esta situación. Y la pregunta del verso 2 dice: como que si hubiera, ¿cómo? Sí, pero es la imagen. Pero vamos a ver qué es realmente. Verso 3. Estuviste pisando el lagar. Estuve pisando el lagar yo solo. No había nadie allí para ayudarme. En mi enojo, en mi ira, y aquí hablamos, en mi ira he pisado a mis enemigos. Entonces aquí nos aclara esas manchas, goteando esa sangre que lo está expresando como si fuera jugo de uva. Ahora él les aclara: no, esto no es un jugo de uva, esto es la sangre de ¿quién? No había nadie allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia o en la ira he pisado a mis adversarios. Su sangre me ha manchado la ropa. Esto es lo que no quieren escuchar. La ira de Dios, nadie va a querer estar de pie. La gente va a querer morir. El juicio de Dios va a ser terrible. Y si tú no recibes el perdón de Dios antes de su venida, vas a sufrir la ira de Dios junto con todas estas personas. Y esto es lo que Isaías le está diciendo al pueblo: ustedes van a ser restablecidos, van a recibir el perdón de Dios, y Dios va a vencer a sus enemigos, y lo hará Él solo. Esta guerra no será librada por un humano, va a ser librada por el Señor. Y quien va a desatar su furia es el Señor de sus adversarios. Y la sangre manchada en su ropa o en su túnica, que casi siempre son vestiduras blancas, entonces esa sangre que está allí implica la violencia, implica el terror, implica el horror, aunque tú no lo quieras escuchar, de la furia, de la ira de Dios. Hoy te burlas de los cristianos, te burlas de Dios, y no hablo solo de los de la calle, hablo de los que han creado iglesias para burlarse y explotar a los hermanos, hacer de ellos ganancia, hacerse ricos a costa del evangelio, burlándose del evangelio sin creer en él, haciendo el evangelio a su manera. La ira de Dios se va a establecer. Un día de estos tuve la conversación con uno de mis subdirectoras, y a veces siempre nosotros pensamos que los enemigos de Dios son las prostitutas, que son los delincuentes, que son los asesinos, que van a ir. Y ella se quedó estupefacta cuando le dije yo, y le digo yo: ¿sabes?
una iglesia donde el pastor hace milagros, donde el pastor profetiza, donde la gente es sanada, donde el pastor echa fuera demonios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Es una iglesia del Señor, hermano? ¿Es una iglesia del Señor? Mateo 7, 21. Léelo, le dije yo. Mateo 7, 21. La gente que entra por vista a las iglesias, en Mateo 7, 21, y esto nos puede pasar a nosotros, iglesia, los más sorprendidos cuando estemos en aquel día es abrir los ojos y no abrirlos en el paraíso, sino en el lago de fuego o en el infierno. Y los primeros sorprendidos van a ser los pastores y la iglesia y las beatas, esas que andan la señal que arrastra todo el polvo de la calle, esas que critican a las que andan en minifalda, esos pastores que hablan de las que tienen aritos y tacones en vez de predicar el evangelio. Estos van a estar en el lago de fuego si no se han convertido. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Mateo 7, 21. No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que haga mi voluntad. En aquel día ustedes me dirán, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, pero si en tu nombre profetizamos, pero si en tu nombre hicimos milagros, y yo les diré, apartados de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Pero Señor, ¿quiénes son los sorprendidos ahí primero? Pero Señor, si en tu nombre yo creí que era de los de adentro, porque hablaba en lenguas, porque predicaba y enseñaba bien. Los dones no declaran santidad ni salvación. Yo puedo tener el don y estar condenado. Hay un profeta del Antiguo Testamento que quería vender su profecía y alguien le pagó para que maldijera a los israelitas. Y esta sabandija tenía el don de profetizar, pero no era de Dios. No era de Dios. Pero no podía mentir él. Entonces, hermano, cuando estamos acá y escudriñamos la Escritura, la mejor garantía no es de ver milagros, sino de realmente estoy obedeciendo la voluntad de Dios, porque Él dice que los que obedezcan la voluntad de Dios es que son los verdaderos hijos de Él. No porque me haces milagros, no porque profetizas y me vas a echar a mí al carril de eso. Tengo un amigo que lo estimo mucho y me dijo, ¿y en la iglesia profetizan? No, en la iglesia donde no profetizan no sirven. Ahora, Mateo 7, 21. Los primeros sorprendidos, qué terrible, una vida de cristianismo falso y llegar allá y Señor, Señor, pero ¿por qué voy para el lago de fuego si en tu nombre hicimos vigilia, si en tu nombre daba diezmo, si en tu nombre anduve sin aritos, ni me bañaba? Y se me queda viendo y me dice, qué equivocados estamos. Así es, le digo yo, qué equivocados. ¿Y por qué no? Ese es tu problema. Tú eres responsable de quien escuchas. Al ver una iglesia donde hay milagros, donde hay profecía, gloria a Dios, y tú te equivocas. ¿Por qué? Porque no escudriñas, porque no tienes doctrina. Y te equivocas por lo que estás viendo y crees que eso es. Y esto es que no han visto al mero mero, porque el mero mero va a hacer grandes señales. Nosotros no estamos por grandes señales, estamos por la verdad de Cristo. Y mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz. O sea, ¿puedo conocer a mi Señor yo? ¿Y cómo lo puedo conocer? Por la doctrina. Por la doctrina. Si ves que dicen Señor allá, no vayáis. No vayáis. Ten cuidado. Entonces aquí en mi enojo he pisado y yo lo miro manchado de sangre, escurriendo sangre, y lo veo venir y diría, ¿y ese es el Mesías Yeshua? Ese es el Rey que ha hecho justicia. Justicia que el mundo está esperando por tanto niño muerto y violado, por tanta mujer golpeada, por tanto mañoso, por tantos pastores mañosos e injustos, engañando a las ovejas. Justicia que Dios dará tarde o temprano. Pero en este caso va dirigida a Israel. En este caso y en este contexto está dirigida a Israel. Como si fueran uvas. Y Él les aclara, ya les aclaró la profecía. Soy el Mesías Yeshua, vengo de enjuiciar y esta sangre que ven es la sangre de mis enemigos. Estamos claritos. ¿Cuándo ocurre esto? En la segunda venida. En la segunda venida. Verso 4. Ha llegado la hora de cobrar venganza.
por mí. No te vengues, no te vengues. Hermano, hoy, Israel, pero aquí Israel también va a ser enjuiciado, y ya lo vamos a ver. Pero mía es la venganza, dice. Todas esas injusticias, hermano, todas esas groserías que te hicieron, un día las van a pagar. Si tú crees que eres inocente, déjaselo al Señor. El Señor te hará justicia. Pero a veces tú eres el injusto. Ten cuidado. Y no llegues a aquel día, Señor, Señor, si yo creí. No, nunca perdonaste. ¿Y cómo quieres que, si no perdonas a tu hermano que ves, por qué tu Padre te va a perdonar a ti? ¿Has leído ese verso? ¿Han intentado interpretarlo? ¿De qué habla? Si tú no perdonas, ¿no será? ¿Lo entiendes? ¿Te lo sabes de memoria? ¿Obedeces? Porque dice el Señor que no es que diga Señor, Señor, sino que el que me obedezca. Y si Él te dice que perdones, ¿vas a perdonar? Allá te lo dejo. Allá te lo dejo. No te engañes. Y puedes llegar allá. Señor, Señor, si yo iba a la iglesia bautista. ¿Y? Tenías rencor, tenías 3 enemigos de los hermanos, y afuera tenías... Eso yo no lo sé, Dios lo sabe. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia cuenta. Y si Israel va a ser enjuiciado y las naciones, nosotros también. ¿La iglesia va a tener juicio? ¿La iglesia va a tener juicio? Sí, no el mismo, pero seremos enjuiciados. Esto nos hace pensar, hermano. Y mira ese verso, no juegues con ese verso. Si no perdonas a los hombres que ves, ¿cómo quieres que tu Padre te perdone a ti? El que me niegue, ¿lo has leído? El que me niegue, ¿qué va a hacer él? ¿Y cómo interpretan eso? Piensen en eso. ¿Cuántas veces hemos negado al Señor? La gracia debemos de entenderla bien, hermano. No es así nomás. Están esos versos que hay que interpretar también. Bueno, pero si tú no has nacido de nuevo, bueno, que hay una teología del nacer de nuevo, hay una religión, así como de Jesús solo, el bautismo. Por eso es interesante que estudiemos. Ahora él les aclara hasta el verso 3 quién es, qué viene a ser y de dónde viene y qué va a pasar en el futuro, porque esto va para el futuro, hermano. Es escatología, nosotros sabemos, va para el futuro. Verso 4. Hay ahora de cobrar venganza por mi pueblo. Dios va a vengar a Israel. Pero ¿cuál Israel, hermano? Aquí nos confundimos también y debemos de interpretar. No sé si ustedes se han preguntado, ¿a cuáles israelitas es que Dios va a vengar? ¿Desde cuándo esta profecía? Hace 2800 años aproximadamente. ¿Y estos israelitas qué pasó con ellos? ¿Y la profecía para cuál israelita es? Y cuando Dios dice que va a vengar a su pueblo, pero que aquel pueblo ya murió, está hablando de Israel como nación, como pueblo. Pero Israel va naciendo y muriendo, naciendo y muriendo, naciendo y muriendo. No es específica para un grupo. Y estos van a ser enjuiciados. Entonces la promesa está allí. Y dice él, por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. ¿A cuál Israel es que va a rescatar al Señor? El que va a estar al final de la semana 70 de Daniel. ¿Sí? A esos que van a clamar. Cuando vean todo esto, ellos van a clamar. Y a todo Israel, no, es un todo limitado, es un todo de un remanente. ¿Hay israelitas homosexuales? Bueno, los israelitas por lo que comenzó este gran conflicto, los israelitas que fueron, hermanos, que fueron agarrados por los de Hamás, los israelitas, ¿cuáles israelitas? ¿Qué cree que estaban haciendo?
¿Qué cree que estaban haciendo? ¿Qué cree que estaban haciendo? No, hombre, estaban en un concierto de rock satánico, en un degeneramiento terrible. Ahí los israelitas fueron agarrados, posiblemente hasta juicio de Dios era. No voy a revisar eso, pero esos que agarraron allí estaban en la chupa, estaban en el rock, estaban en todo ese mundo perdido, igual que Occidente. Revísalo, googléalo si quieres. Hasta figuras demoníacas tenían. ¿Usted cree que cuando decimos Israel es santo? Hay un montón de perdidos ahí. Está hablando del remanente fiel, igual que en la iglesia. En la iglesia vemos un montón de hipócritas, judas perdidos, pero hay un remanente fiel al Señor. Amén. ¿Seré yo, Señor? No, yo no sé. Yo no estoy para juzgar. Cada quien que moje su barba. La iglesia, ¿usted cree que todo es pura? No, aquí de la iglesia muchos dicen, y yo no me agarré y la hermana se va. ¿Y por qué se va? Porque vos te la hartabas, creyéndote santísima. Y esa sí estaba realmente perdonada. Nos vamos a sorprender, hermano. Como ya les dije, Mateo 7:21, también tenemos la otra, que esto el Señor lo dijo. Dos bajaron a orar y a decir, gracias Señor, porque yo no soy como esa sabandija. Y empezó, y es bueno orar, es bueno diezmar, es bueno ayunar, sí, y lo hacía este tipo, sí, pero ¿fue perdonado? No. Y aquel chupaba, mujeriaba, tenía 3 mujeres, pero cuando se fue, ¿qué pasó? Salió perdonado. Ten cuidado del evangelio que te han vendido. Ten cuidado. Así como no Israel, no estés pensando que es Israel, no, es más, hay un montón de israelitas, traidores, que hacen manifestaciones contra Netanyahu para que no pelee, que son amigos de los árabes, de los enemigos de Dios. Si Israel nunca fue puro, si Israel es traidor, bueno, ya lo vamos a ver aquí, Igual que la iglesia, no crean que la iglesia del Señor ha sido, no hombre, la iglesia ha sido degenerada, ha habido un montón de cuestiones, la iglesia está tan contaminada como cualquier otra cosa. Y es por eso que la sana doctrina y el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Es eso. Y miren lo que dice acá, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. 5. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Hoy no me cuesta creer en esta profecía. En este momento, Israel, el único amigo que tiene es Estados Unidos. Pero hipócritamente toda Europa está en contra de Israel. Y esta profecía está diciendo que nadie intervino, es decir, que Israel va a estar solo. Y en los últimos tiempos a Israel le va a dar la espalda a Estados Unidos al final. Y se la van a dar todos los países. Hoy no me es difícil creerlo, hermano. Basta con que tú veas YouTube y mira cómo está el conflicto en Oriente y te vas a dar cuenta. Todos lo odian. Te vas a las Naciones Unidas, todos lo odian. Solo Estados Unidos lo defiende. Y no sé por cuánto tiempo. Así es que esta profecía no me cuesta creerla, en donde dice el Señor que como vio que nadie defendía a su pueblo, Él se metió a defenderlo, Él solo, porque a Israel todos le habían dado la espalda. O sea que con Edom, con todos los descendientes de Esaú, todos estos persas, todos estos árabes, porque hay chiitas y sunitas, y entre los chiitas y sunitas están todos estos países que están alrededor y son enemigos de Israel. Debes de estudiar las Escrituras, hermano, para que te deleites, para que tengas gozo y confíes que la palabra es cierta y que veas que se están resolviendo las cosas como la Escritura lo dice. Cada vez más convencido. Y dice aquí, para ayudar a los oprimidos, así que solo Él se metió, y mi ira. Y por eso siempre establecí esto, ¿la iglesia fue puesta para la ira de Dios? No, no tiene sentido, porque, perdonada, hemos sido reconciliados, y la iglesia tiene el ministerio de la reconciliación, y nosotros andamos diciéndole a los hombres, Dios te ama, reconcíliate con el Señor, conviértete,
Entonces Dios no tiene por qué estar enojado, tiene sentido. Por eso la ira no puede caer sobre la iglesia. Porque con quien tiene la ira, ¿con quién dice aquí? Con los descendientes ¿de quién? De Edom. Y enemigos de Israel, su pueblo. Está clarito. No tiene que ver con nosotros. No tiene que ver con nosotros. Y dice él, ahí nadie intervenía para ayudarlos a los oprimidos. Así que yo mismo me interpuse para salvarlos con mi brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Verso 6. Aplasté a las naciones. Cuando dice a las naciones, entonces los enemigos de Israel, ¿quiénes son? Las naciones. Todas las naciones. Y algunos hermanos en iglesias también no quieren a Israel. Algunos cristianos no quieren. Hay unos cristianos que andaban mal sintonizados, hermano. Andaban y siguen mal sintonizados. Hay algunos hermanos izquierdistas o derechistas, cuando la iglesia no puede intervenir esto. ¿Y por qué la izquierda no puede ser del Señor? Porque la izquierda odia la opresión, odia lo dictatorial. Y el Señor es dictatorial. El Señor tiene absolutos. No te pregunta si te parece. El Señor declara y yo debo de obedecer. Y los rebeldes izquierdistas no les gusta obedecer. No les gusta el gobierno, les gusta el libertinaje. Les gusta todo eso. Entonces uno de los problemas es ese. Y dice aquí, aplasté a las naciones en mi enojo, les hice temblar. Y España es enemigo de Israel aférrimo. ¿Por qué? Porque son izquierdistas. Son izquierdistas. Venezuela es enemigo de Israel. ¿Por qué? Porque es izquierdista. Y odia lo que representa Israel. China es enemigo de Israel. Porque es izquierdista. No me importa si tú eres izquierdista o derechista. Cuando a mí me preguntan, yo soy cristiano. Amén. Yo soy cristiano. Yo no me meto en eso. Y sí critico a unos y a los otros. Si me dañan, yo lo critico. Yo lo critico. Porque también somos ciudadanos, ¿no? Si yo vivo bien y hay buena educación y buena salud, yo aplaudo. Pero si yo voy a pedir una cita y me la dan de un año y bueno, vi algo que me gustó, llevaron a la cita al seguro al hombre y lo llevaron en silla de ruedas y ya estaba muerto. ¿Y por qué lo trae? Para que no pierda la cita, digo. O sea, en un año ya se había muerto porque el hombre ocupaba una consulta urgente. A mi hija, y esto lo digo real, a mi hija iba a tener el primer hijo y le dejan unos exámenes antes de que el hijo naciera, y cuando le dieron la cita para los exámenes era después de que ella había nacido. Parece ridículo, hermano, pero algunos de ustedes han sido víctimas de eso. ¿Para cuándo me deja los exámenes? No, si los exámenes los ocupan antes de que me operen, no después de la operación. Entonces así funcionan estas cosas, hermano. Entonces tenemos derechos, pero aquí hablando del Señor sabemos que en el Señor todas estas cosas se resuelven. Y dice, aplasté a las naciones en mi enojo, verso 6, los hice temblar y caer al suelo y derramé su sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero no quieren oír la palabra sangre, no quieren oír la palabra sacrificio. Pero mi salvación no es gratis. Mi salvación costó la vida del unigénito Hijo de Dios. No es gratis. Alguien la pagó por mí. Y esa vale más que las muertes de todo el mundo. Y esto es lo que está diciendo el Señor aquí. Y derramé su sangre. Dios va a hacer justicia. Y todos los perversos, los malos, los violadores, todos los mañosos, corruptos, un día pagarán cuando estén en la presencia del Señor. A los que le quitaron la casa injustamente, a los que les robaron a los ancianos que por su codicia de la pensión
que es miserable y la meten a una caja de crédito porque les dijeron que iba a haber bastante rédito y ganancia, y al rato desaparece el pisto y los dejan chiflando en la loma, en el pistillo que tenían. Ahorraron 20,000 dolaritas y le dijeron que le iban a dar 1,000 mensuales, y mete el pistillo y luego los dejan chiflando en la loma. De esto, que grosero, no le roban al rico, sino al que ya no tiene. Estos van a pagar un día. Esas grandes mansiones que tienen a costa de la sangre de los trabajadores y explotando todo lo que no les dan, un día van a pagar. Y ahí va a ser el lloro y el crujir de Dios. Ahí no les va a valer ninguna riqueza. Nada, hermano. Da grima lo corrupto que son las policías, los políticos, y lo cochinos que son, hermano. Pero también la iglesia es igual. ¿Tenemos pastores corruptos? Sinvergüenzas, mañosos, ricos. Los tenemos, hermano. Pero tú eres responsable de quien oyes. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Conoces la voz del Señor? Si yo no oigo la voz del Señor en ese pastor, yo debo andar en la jugada. Escudriñemos las Escrituras, dice el Señor. Y aquí les está profetizando. ¿Por qué está profetizando esto? Para que cuando suceda el pueblo se redima. Para que el pueblo lo entienda. Y eso es lo que está diciendo acá. Y ahora pasamos de la ira de Dios, pasamos de todo este escenario, e Isaías cambia el tema, y en el verso 7, ahora va a haber una alabanza por la liberación. Cambia el tema aquí en esta profecía. A partir de este verso, cambia el tema. Y ahora les va a hablar alabanza por la liberación. Verso 7. Hablaré del amor inagotable de Adonai, del Señor. Alabaré a Adonai por todo lo que ha hecho. Me alegraré por su gran bondad con Israel. ¿Estamos claros que está hablando con quién? Con Israel. Isaías está agradeciendo. Isaías dice que va a alabar. ¿Cómo alabas tú al Señor, hermano? De agradecimiento. ¿Cómo alabas? Me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. Me decía una compañera en el trabajo, y le decía yo, cuando intercedo por mis hijos, me acuerdo de Job. ¿Sabes lo que andan haciendo tus hijos? No sé lo que andan haciendo mis hijos. Pero yo intercedo y le pido cada mañana y cada noche a mi Señor que me los guarde de todo mal y del maligno y de todo accidente, y que me les dé salud. Lo digo día y noche. Pero por un momento me dice ella, y nosotros intercedemos por ellos y no sabemos qué andan haciendo ellos. O cómo ven ellos a Dios, porque hay hijos que ven indiferente a Dios, vienen a la iglesia porque los obligan, no quieren saber nada de Dios, no cantan, no saben orar, no conocen la Biblia, ni quieren saber, vienen forzados, pero un día van a llorar, un día lo van a necesitar. Así es Israel, y esto estaba así. Ya vamos a entrar a una parte de Israel, ya vamos a entrar a una parte acá, lo mismo. Isaías lloraba, así como nosotros, por nuestros hijos, que queremos que nuestros hijos alcancen salvación y que no caigan en manos del maligno. Nosotros queremos eso. Pero cuando hablamos con mis compañeros de trabajo, hermano, estamos tan preocupados. Esta generación que va, hermano, nos va a matar. Es una generación de inútiles. Bueno, les llaman generación de cristal, arruinados. Mandrios, bueno, esa palabra no sé si la entienden. Inútiles. Hermanos, terrible. Yo veo jóvenes, veo niños de 4 años a 18 en mi trabajo. Y cuando los veo en el futuro, me da miedo. Me da miedo, hermano. Profe, amárreme los zapatos. De 2º grado. No pueden amarrarse los zapatos.
Y yo, ¿qué? ¿Por qué está haciendo eso? Otra una hipota chillando y la profesora, ¿y vos por qué la chineas? No, es que aquí no es su casa. La ministra nos ha obligado a estar en el portón. Y cada día digo, 500 veces digo, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. A todo el que entra. 500. Métete la camisa por dentro. Y sale una vieja de allá. Vení, papá. Le mete la camisa a un manganzón de 10 años. No puede meterse la camisa el cipote por dentro. Y cuando yo les hablo fuerte, que viene por dentro, meta esa camisa por dentro. Se queda la señora. Me ve a mí desordenado, me ve que ando la camisa por fuera. ¿Por qué cree que estoy parado aquí en el portón? Y todos los días le tengo que estar diciendo esto. Es que se le olvida. La mamá, hermano. Enero, febrero, marzo, abril, y tengo que todavía estar diciendo que meta la camisa todos los días para que entre. Dios mío. Pero a veces los cristianos de Israel somos los mismos. Todos los días el Señor nos dice lo mismo. ¿Y hacemos caso? ¿Hacemos caso? Es fácil decir juzgar a otro. Pero a veces nosotros también somos igual de rebeldes. Y dice aquí, alabaré por la misericordia. Y hablábamos con esta compañera que no merecemos nada. Un día de esto le mandé a la iglesia, ya no sé si la iglesia se edifica o no, pero yo casi que le mando cosas para educación. Le mandé en forma de caricatura cómo murieron los 12 apóstoles. Y le digo yo a la subdirectora, ¿cómo nos atrevemos a pedirle al Señor que guarde a nuestros hijos? Y te pregunto yo, ¿qué haces tú por el Señor? Este trabajo nos ha consumido. ¿Qué le damos al Señor? Los apóstoles eran 7, 24. ¿Y cómo murieron? Espero que lo hayan visto. Lo puse ahí en la iglesia. ¿Le llegas a la sandalia de un apóstol vos? Pero no querés que tus hijos sufran, no querés tener enfermedades, no querés tener ningún dolor. ¿Y qué estás dando a cambio? Y si los apóstoles, que eran 7, 24, hombres, que en Hebreos dice que no era digno la tierra de tenerlos, fueron aserrados, crucificados cabeza abajo. A Juan lo intentaron matar y como no se murió en el intento, lo mandaron a Pasmo. ¡Qué barbaridad! Y eran 7:24, y nosotros que somos más mundanos que cristianos y queremos que Dios nos sane de todo, y bravo si no nos sana. Y solo agachó la cabeza y me dijo, valor tenemos de pedirme. Así es, le digo. Pasamos días sin hablarle a nadie del Señor. Pero queremos todo. Y después nos sorprendemos cuando salimos con una enfermedad. ¡Ay, Dios mío! Dios mío, ¿y quién eres? ¿Y por qué Dios te tiene sano? ¿Para qué? Si ni siervo eres. Y me dice ella, ¿entiendes ahora la gracia? Sí, me dijo. ¿Por qué recibimos bondad del Señor nosotros? Por pura misericordia. No tengo que criticar a mi hermano ni la santidad del otro. Todo lo que recibo es por pura misericordia. No merezco nada. Cuando miro a los apóstoles y yo le pregunto al Señor, ¿por qué si te sirvieron tanto? ¿Por qué murieron de esa forma? Y yo que hasta doy vergüenza y tienes misericordia de mí. Entonces entendemos la gracia, entendemos la misericordia. Israel tenía que entender la bondad y está cantando aquí Isaías. Y le dice, alabaré al Señor por todo lo que ha hecho, me alegraré por su gran bondad con este pueblo, con Israel. Dios es bondadoso con la iglesia, gloria a Dios. Él no nos imparte justicia, nos imparte misericordia, nos imparte gracia, nos imparte perdón. Y aunque somos malos, Dios no nos paga con la maldad que nosotros hacemos. Me pongo a pensar, hermano, en todo el sufrimiento. Este muchacho al que fuimos al entierro daba testimonio de todo lo que miraba
en el hospital de los que estaban en coma, los que estaban con cáncer, porque cuando tú vas al hospital te das cuenta de todos los cuadros de los demás, y entonces dice, Dios mío, realmente no es nada, no es nada. Gloria a Dios. Y por un momento, hermano, yo creí que podía salvarme por obra. Por un momento yo en un tiempo entendí. No había entendido la gracia, no había entendido la misericordia. Por un momento yo entendí que si ayunábamos, que si hacíamos vigilias, que si diezmábamos. Por un momento, qué ignorancia más grande. Cómo es importante entender la doctrina para darnos cuenta que nada de lo que hagamos ajusta para recibir la justicia de Dios. Solo el sacrificio de Cristo. Israel no lo había entendido, pero Isaías estaba dando gracias. Isaías intercedía por ese pueblo como nosotros intercedemos por nuestros hijos. Y le dice allí, me alegraré por su gran bondad con Israel, que le concedió según su misericordia y su amor. Entender esa palabra. Verso 8, él dijo, ellos son mi pueblo, ciertamente no volverán a traicionarme. Israel en el futuro, esta es una promesa, Israel convertido, cuando entre al milenio, no volverá a traicionar al Señor. No volverá. Esto es una profecía. Y se convirtió en su Salvador. Se va a convertir en su Salvador, cumpliendo en el reino milenial. Esto fue dicho hace 2800 años aproximadamente, unos años más, otros años menos. Esa generación que lo escuchó, posiblemente, no sé si creyó o no creyó, pero la palabra fue escrita. Y esta generación, ahora que nosotros lo leemos, lo que va a pasar con ese pueblo, me da gozo por saber lo que la iglesia no va a pasar. Lo que la iglesia no va a pasar. Por misericordia de Dios. Todo aquel que cree en el sacrificio del Hijo Todopoderoso, hecho en el Calvario, por nosotros, perdonando todas nuestras culpas y yo identificando. Y si no entiendes qué es identificarme, yo miro esos dos equipos del Real y el otro, y yo no encajo con mis compañeros, nunca he encajado, porque bueno, a mí me crean de una forma diferente, y cuando me hablan de fútbol, yo, nada. Pero los oigo, se ponen la camisa, gritan, no conocen a ningún jugador, ¡ganamos! Y se pelean, si hablan del equipo de él, y se pelean, y no los conocen. ¿Y cómo no me voy a pelear por el Señor? Sí lo conozco, me salvó, me ha prometido un lugar, ¿y por qué no lo voy a defender? Si lo hacen esto. ¿Y qué es identificarme con el sacrificio de Cristo? Decir, igual que ellos, ganamos. Pero si vos no jugaste, sí, pero es mi equipo y lo amo y me identifico con él. Pues yo digo, ese es mi Cristo, es mi Salvador. Y en su muerte yo morí con él y resucité con él. Y él me ha prometido un lugar. Gloria a Dios. El que cree eso alcanza salvación. Oremos. Padre, gracias por tu palabra.